Los embajadores se van. Sonó a que los eché, ¿no? Sí, los embajadores salen. Salmo 33. No, pero ese ya es fuera de juego. Ese está fuera de juego. Salmo capítulo 33. Miren lo que dice el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Los cielos y todo el ejército de ellos. ¿A qué hace referencia esa frase, el ejército de los cielos? Y hay quienes dicen que son los ángeles, pero en realidad la palabra de Dios hace referencia a los astros con esa frase, ¿sí? El ejército de los cielos no son los ángeles, como muchos piensan. Está hablando de las estrellas, de los astros, de todo lo que hay en el universo. Toda la creación del universo, las millones y millones de estrellas y planetas y astros y galaxias, todo, dice la palabra, lo creó Jehová. Dice, fueron por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. A lo que yo entiendo de este versículo y les quiero compartir hoy, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, te pedimos ayuda para entender esta gran verdad que nos has querido dejar aquí en las Escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y yo no sé si te ha pasado que estás hablando con alguna amiga o algún vecino, ¿no? Y tenés una charla cordial y están hablando la típica, ¿no? Hace calor hoy, che, porque nadie sabe qué más hablar más que el clima, ¿no? Y la charla inicia por el clima, y si ves que la persona es un poquito más sociable, pues hablarán de otros temas, ¿no? Pero siempre la charla arranca por el clima, ¿estamos de acuerdo? Y estás hablando con él, no sé, con algún familiar, algún compañero de trabajo, y estás riéndote y la pasás bien, y hasta que mencionás algo de la Biblia, y ahí se cortó todo sí, la charla, se cortó la risa. Y seguramente te ha pasado, ¿no? Y le mencionaste algo de la Biblia o le hablaste de Cristo y la persona se puso hostil. Y empezó a ser evasivo y a querer cambiar de tema. Nos ha pasado un montón de veces. El pecador tiene rechazo por las Escrituras. La palabra de Dios incomoda al pecador muchas veces. Pero saben, por medio también de la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo convence al mundo. En Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es esencial para que una persona pueda llegar al conocimiento de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Necesita saber que es un pecador, porque si no, no entiende que necesita la salvación. ¿Salvo de qué? Bueno, del pecado, de la condenación. Estás bajo condenación. Y es un elemento en la predicación del Evangelio que no puede faltar, el arrepentimiento de pecados, ¿sí? Condenación y arrepentimiento de pecados, tenés que mencionarlo, porque así la gente va a saber que necesita un Salvador. Entonces, vos le predicás el Evangelio o le mencionás algún versículo y le decís, mirá, vos sabés que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué versículo es? ¿Por cuanto todos pecaron? Bueno, después un alfajor para David que dijo la cita. Estén atentos, estén atentos. Romanos 3:23. O sea, estás diciendo que yo soy pecador, pero yo soy mejor que muchas otras personas. Yo no maté a nadie, yo no le robé a nadie, y se empiezan a defender, ¿no? ¿Por qué? Porque vos lo expusiste o lo dejaste expuesto como que está en falta delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos pasa es que nos amedrentamos por miedo a que la persona se ofenda,
se enoje con vos, te insulte y bueno, y ya se desvía el tema y dejás de mencionar la palabra de Dios. ¿Por qué dejar de mencionar la palabra de Dios, hermanos, si la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del mundo? Si es la palabra de Dios por medio de la cual el Espíritu Santo obra. Es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo toma para convencer. ¿Cómo una persona llega a entender que es un pecador cuando vos lo dejás expuesto a la ley de Jehová, la cual ha quebrantado? ¿Cómo un hombre va a saber que excedió la velocidad máxima si no había un cartel o una ley vial que diga cuál es la velocidad máxima de circular? ¿Cómo un hombre sabe que está en falta delante del Señor si no es por el conocimiento de la ley? Amén, de la ley de Dios. Esta es la ley que has quebrantado. Entonces, al exponerlo frente a la ley, se reconoce a sí mismo un infractor de esa ley. Pero, obviamente, alguno te va a decir, no, yo no. Como quien excede el límite de velocidad y lo para la policía, empieza con las excusas. No, pero no me anda el velocímetro, pero no lo vi, pero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la predicación, la exposición de las palabras, de la palabra de Dios, deja expuesto al pecador respecto a su condición delante de Dios. Lo deja expuesto en su falta. Y eso es necesario. Y eso es un elemento necesario para la predicación del Evangelio. Porque ustedes me van a decir, bueno, sí, pero Dios es amor, también hay que predicar que Dios es amor. Sí, también hay que predicar que hay un Dios de amor. Pero ese Dios de amor, con ese Dios de amor estás enemistado en este momento y te lo vas a encontrar con un Dios de ira, dice la palabra. Entonces, tratamos de endulzar algo que no queremos que la gente rechace o que se sienta expuesta. ¿Por qué, hermanos? No tengan miedo a predicar la palabra. No tengan miedo a predicar la ley de Dios y a ese Dios que ama, pero a la vez es justo y santo, a ese Dios al cual han ofendido. Predíquenles que Dios está irado, pero predíquenles que también les regaló la salvación por medio de su Hijo Cristo. Pero predíquenle la palabra completa, no solo la parte que a la gente le gusta oír. ¿Saben por qué? Porque entonces, y esto tristemente ha invadido el mundo cristiano, y ya que la predicación de la palabra espanta a la gente, se buscan entonces medios novedosos para que la gente se sienta contenta y no incómoda, porque la predicación incomoda. Y bueno, la danza, el humor aún dentro de las iglesias, ¿no? Hay iglesias que parece que el pastor es, en lugar de un predicador, pareciera que hace un stand-up. La psicología popular, bla, 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 bla. ¿Para qué? Para que la gente no se ofenda, para que la gente se sienta a gusto, para que la gente esté contenta. La predicación de la palabra de Dios muchas veces es ofensiva. Bueno, tapémosla con todo esto, ¿no? Y el éxito, hermanos, y el problema es esto, que tenemos que entender que el éxito de una iglesia no se mide en cantidad de sillas llenas. Se mide en cantidad de personas llenas del Espíritu Santo. En cantidad de personas creciendo y glorificando a Dios con sus vidas. Es preferible una iglesia de 20 personas que glorifican a Dios a una iglesia de 2000 que vienen para ser entretenidos y no quieren que se les predique la palabra. Entonces, la medida, así esa es la medida del éxito que se usa lamentablemente en el mundo evangélico de hoy. Cantidad de sillas llenas. Y muy similar pasa en lo individual, en la medida del éxito de un cristiano. ¿Cómo se lo mide? Y porque mirá, es próspero, tiene trabajo, Dios le dio 3 casas, 2 camionetas, ¿no? Entonces este sí que anda con Dios, este sí que Dios lo favorece, ¿no? Y se mide el éxito de la vida del cristiano por lo que el mundo mide el éxito. ¿Quién es exitoso para el mundo? Messi, ¿no? Pobre hombre si no conoce a Cristo. ¿Cómo va a hacer para poner sus millones
¿no? Los cientos de millones que ha agarrado que ganó en su carrera futbolística, meterlos al cajón y llevárselos al cielo, ¿para qué? Pero él es el exitoso delante de los ojos del mundo. Y la palabra de Dios dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Entonces un creyente exitoso en su vida es aquel no que está lleno de plata o que tiene éxito económico o profesional, etc. Es aquella persona que glorifica a Dios con su vida. Y uno puede glorificar a Dios. Si algo nos mostró la vida de Cristo, si algo nos mostró la vida de Job, es que uno puede glorificar grandemente el nombre de Dios a pesar de no tener nada materialmente hablando. Si algo nos mostró, nos enseña la vida de los profetas, es que vos podés glorificar el nombre de Dios a pesar de que todo el mundo te rechace, de que no seas nada popular y nada querido por decir las verdades de Dios. Entonces dice la Biblia que por la palabra de Dios, el salmo que leímos al comienzo, Dios dijo, y todo el ejército del cielo, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo que las aguas produzcan y produjeron seres vivientes, que la tierra produzca plantas y produjeron plantas. Y todo eso vino por la palabra de Dios. Dios dijo y fue. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y habló, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios que existieran los animales y existieron. Y cuando Dios dijo que existieran los animales, para que logremos entender la dimensión de la palabra, del poder que la palabra de Dios tiene. Cuando Dios dijo que existan, que la tierra y el agua y los mares produzcan animales, en el momento en el que Dios pronunció esa palabra, hermanos, se conocen, escuchen este dato, más de 20 millones de especies de insectos solamente en el Amazonas. 20 millones de especies de insectos solamente en el Amazonas. No estoy hablando de todo el mundo. ¿Entienden esto? ¿Entienden que cuando solamente Dios dijo y más de 20 millones de insectos, con toda su variedad, vinieron a existir? ¿Tan poderosa es la palabra de Dios? Bueno. Dale. Enseguida vamos a conversar, ¿sí? Ahora, por favor, escúchame, que es súper importante lo que estoy diciendo, ¿sí? Dale. Entonces, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo fue constituido el universo, según este versículo? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y dijo Dios y fue. ¿Me siguen? En 2 de Pedro capítulo 3 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo que así como Dios dijo y fue, también dice la palabra que un día Dios va a decir, se termina y se va a terminar. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios también elimina y condena. ¿Me siguen hasta acá? Así de importante es la palabra de Dios. La misma palabra, hermanos, que los creó, que creó todo lo que existe en este mundo, también dice la Biblia que preserva al mundo, que mantiene los planetas girando sobre su eje. Hace la misma palabra de Dios que lo creó, hace que todo funcione, que la tierra gire, que el agua cumpla su ciclo, que las aves coman, etc. Ahora escuchen este versículo, hermanos, en Job capítulo 26. Va a estar si quieren pueden buscarlo en sus Biblias, pero va a estar en la pantalla. Porque a mí, en serio, me voló la cabeza. He aquí, y Job venía, en el contexto, Job venía hablando sobre las maravillas de la creación. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Toda la maravilla de la creación son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él.
Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dice la palabra de Dios que Job viene hablando de las tremendas obras de Dios en la creación y concluye que todo esto que vemos, que cuando vemos los cielos, la tierra, la creación, todo lo que existe, glorificamos y damos gloria a Dios por la grandeza de quién es el creador, por la grandeza que vemos en la creación. Y Job dice, todo esto son solo los bordes de sus caminos. Esto es el susurro de su palabra. Y en otras palabras, ¿te imaginás si la voz de Dios truena? Si todo esto se produjo con el susurro de la voz de Dios, ¿qué no puede pasar cuando la voz de Dios truene? ¿Entienden por qué les digo que la palabra es la fuerza más poderosa del universo? ¿Por qué subestimamos el poder que la palabra de Dios tiene? ¿Qué grandes cosas hizo el susurro de la voz de Dios? ¿Cuánto más? Y no solo el poder de la palabra, hermanos. Cuando pensamos en el poder de la palabra, no nos queda más que darle la gloria al Señor y decir, cuán grande y poderoso es el Dios cuya palabra conmueve los montes. Y si a los creyentes nos da miedo, hermanos, hablar con la palabra de Dios para que la gente no se nos ofenda, que se enojan, que nos den vuelta la cara o aún que nos avergüencen, ¿no? Sea por vergüenza o aún por falta de fe. No, ¿para qué le voy a hablar si esa persona es re duro de corazón? Nunca va a cambiar. ¿No te pasa? No, este no cambia más. Hermanos, habemos muchos acá en este lugar hoy de los cuales se dijo este no cambia más. Dando testimonio de las grandes obras de Dios y del poder de su palabra, del poder transformador de su palabra. ¿Cómo? Iniciativa buena. Ok. Y Dios se nos ha comunicado por medio de palabras, ¿sí? Yo sé que, bueno, seguramente algunos se van a sentir identificados conmigo. ¿Viste cuando estás en una reunión o con gente y tu esposa te mira y te hace señas? O te... ¿Qué? A ver, hermanas, escuchen esto. No interpretamos señas. Acá la única que interpreta señas es Patri, ¿entienden? Y Sandra, que saben lengua de señas. No, los maridos no interpretamos no leemos labios, miradas tampoco. Bueno, sí, hay algunas miradas de enojo que sabemos perfectamente lo que significan, pero esas señas disimuladas o cuando ¿te acordaste de eso? ¿Viste eso? ¿Qué? Y mientras más disimuladas quieren ser nuestras esposas, más pareciera que nosotros no... ¿Qué dijiste? Pará, te lo estoy queriendo decir disimuladamente. Bueno, por favor, hermanas, háblennos con claridad. Háblennos con claridad. Yo sé por las caras de ustedes que no soy el único al que le pasa esto. No entendemos códigos. Bendito sea el Señor que no nos habló de manera que tenemos que esforzarnos por interpretarla. La palabra de Dios es clara. Y si bien es cierto que Dios se nos reveló a sí mismo a través de la creación, dice la Escritura, desde el principio, hermanos, desde el comienzo de la creación del mundo, Dios se ha deleitado en hablarle al ser humano con palabras, de tal modo que el ser humano entienda su voluntad. Esto es lo que yo quiero para tu vida, dice el Señor, y te lo hace entender claramente. No había Biblia en el huerto del Edén, pero Jehová mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Se entiende lo que dijo Dios? Bueno, Adán también lo había entendido bien. Y dice en capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire de día. Jehová hablaba desde el principio con el hombre. Siempre el Señor
habló con el hombre. Siempre. Y dio indicaciones claras. No hay grises para Dios. Y Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Y tenían que responder ¿de qué manera? Con adoración y con obediencia. ¿Saben cuándo vino el problema? Cuando desecharon la voz de Dios. Cuando no consideraron el poder y el valor que las palabras de Dios tenían. ¿Y qué hicieron? Escucharon otra voz. Una voz que les dijo, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Se acuerdan? Así que Dios te dijo, no, pero eso no es verdad. Hubo otra voz que apareció para contradecir la voz de Dios. Y ese fue el inicio de los problemas, no solo de ellos, los nuestros también. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Por no escuchar la voz de Dios. Y lejos de, hermanos, lejos de guardar silencio y no hablar más, y Dios no hizo como a veces nosotros nos enojamos y nos empacamos y le hacemos la ley del silencio al que nos enojamos, ¿no? No lo hablamos. Esto a veces hacen las esposas también. ¿No? Ah, bueno, me dijeron igual, ¿eh? No, quizá no. No te habla. Entonces vos tenés que, hablando de la necesidad de comunicar, está callada, no te habla. Y nosotros estamos, hermanas, esto también es real, estoy hablando en nombre de todos los varones, no tenemos idea qué te pasa. ¿Qué será? ¿Que dije algo? ¿Era que era el aniversario y me olvidé? A ver, no, si ya cumplimos en junio. Me pidió que traiga algo del súper y no lo traje, y ahora está ofendida por él, y ahí empezamos a tratar. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación clara. Bueno, a ver, cuando Dios, cuando el hombre quedó enemistado con el hombre por causa del pecado, ni siquiera de esa manera Dios guardó silencio. Dios no cortó su comunicación con el hombre, y todo lo contrario. Se encargó de decirles, ustedes están mal. Ahora ustedes están bajo condenación y pueden hacer esto para vivir. Y volvió a hablar Dios para tratar de restablecer, o para comenzar su plan de restablecer la comunión del hombre con Dios. Pero habló, no guardó silencio. Así que, hermanos, el Señor nos habla con claridad. Amén. Vamos a las Escrituras y allí encontramos claramente su voluntad. Y así también como Adán y Eva sabían perfectamente cuál es la voluntad de Dios, nosotros sabemos, se nos es revelado. Y ¿obedecemos o desobedecemos? ¿Obedecemos o desobedecemos? Desobedecemos y pagamos las consecuencias. Pero bendito sea el Señor, que también nos habla para restaurarnos. Amén. Nos habla para restaurarnos. Yo sé que les está costando prestar atención, hermanos. Por favor, no dejen que Satanás les haga perder la bendición que es las Escrituras de hoy, ¿sí? Hagan un esfuerzo extra, por favor. Dice en Deuteronomio 32, les dijo, escuchen esto, aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo testifico hoy. En otras palabras, escúchame bien. Aplicad tu corazón, haz un esfuerzo por entender, por discernir lo que te estoy diciendo. Para que las mandes también a tus hijos, dice, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. ¿Vieron lo que dice? No es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais. Pueblo mío, dice el Señor, esforzate. Las palabras que yo te digo, aplica tu corazón. Aplica tu corazón a abrir las Escrituras en tu casa, leerlas y entender qué te quiere decir Dios. Y cuando entiendas, también comunicáselo a tus hijos, porque no es cosa vana, es vuestra vida, es para tu bendición, es para que te vaya bien. Que guarde las palabras del libro de la ley, en Josué 1:9, ¿se acuerdan?
Y hay un favor especial, hermanos, para aquellos hijos de Dios que aman su palabra, para aquellos que cuidan de estudiarla y de obedecerla. Dice en Isaías 66, mi mano hizo todas estas cosas, yo soy Dios creador. Y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Vos te imaginás que podés tener el favor de ese que dijo y 20 millones de insectos fueron creados solamente con que él lo haya mencionado? Millones de estrellas creadas y a todas llama por su nombre, dice el salmista. Que ese Dios cuyo poder excede nuestra comprensión te diga, yo me inclino y te escucho. ¿Cuándo ese Dios creador se inclina y te escucha? O más bien, ¿a quién se inclina y escucha? A aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Que tiembla a su palabra. Imagínate que vos podés tener el favor de ese todopoderoso Dios siempre y cuando te inclines a ella. E inclinarse implica venir a leerla, que te inclines a su palabra y tengas temor de obedecerla. No esperes el favor del Dios Todopoderoso, por más que declares, decretes y establezcas todo lo que se te dé la gana, si vos no obedeces a la palabra de Dios, créeme, no vas a tener el favor de Dios. Y aún muchas cosas el Señor nos da de pura gracia. Todo, en realidad. Y termino con esta idea. Dios crea, y escuchen esto, Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que para un inconverso la palabra, y en el comienzo del estudio de 1 Corintios, que para el inconverso la palabra de Dios es locura, la locura de la cruz, ¿se acuerdan? Pero así también, hermano, nosotros estábamos antes de recibir su palabra. Y la palabra un día nos quebrantó. Y es la misma palabra, esa misma palabra es la que salió de la boca de Jesús y llamó de muerte a vida a Lázaro. Lázaro, levántate. Y Lázaro vivió. Y yo, Matías, un día estaba muerto en mis delitos y pecados y el Señor me dijo, vení, yo te doy vida. Y por su gracia, ahora soy su hijo. Porque con su palabra, Él me levantó de los muertos. Con su palabra escrita, con el evangelio que me habían predicado. ¿Y qué muerto se va a resistir cuando Dios dice levántate y salí? La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida. Cuando Dios empezó a formar a su pueblo Israel, Jehová había dicho a Abraham, en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado por la voz de Dios a dejar su tierra, a dejar su parentela, y Dios iba a hacer de él una nación grande, un pueblo apartado para Jehová. Y luego Sara no podía concebir. ¿Se acuerdan? Y Dios le había dicho, salí de tu tierra que voy a hacer de vos una nación grande. Y la boca de Dios lo dijo y Abraham lo creyó y salió. Pero luego Sara no podía concebir. ¿Y saben qué pasó? No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero la voz de Jehová habló nuevamente y le dijo, de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Pero si está vieja. Ya le cesó la costumbre de las mujeres hace rato. De aquí a un año, Sara va a tener un hijo. Y se rió. Y por eso Isaac se llama Isaac, que significa risa, ¿no? Porque la palabra de Dios puede hacer que una anciana conciba.
y dé a luz un bebé saludable y aún ella esté saludable. No pierdan la esperanza, hermanas. Les hablo a las más grandes. Mirá si el Señor te sorprende con un Isaac. Uf. Y Dios empezó a crear a su pueblo con el poder de su palabra. ¿Y saben lo que está haciendo hoy Jehová con su pueblo? Lo sigue creando por el poder de su palabra. ¿De qué manera? Dice en Santiago capítulo 1 que Él, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿qué dice? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sigue el Señor creando a su pueblo hoy con el poder de su palabra. De su palabra nos hizo nacer. Alguien vino y nos expuso la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y nos trajo de muerte a vida. Y nos hizo pueblo de Dios, hijos suyos para su gloria. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no es una cosa de la carne, sino de incorruptible. ¿Cómo somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es renacida una persona? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, este libro da vida. Este libro da vida. Que no te dé vergüenza predicarlo. Que no te dé vergüenza el rechazo, la burla. No tengas miedo. Habla conforme a la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Es la palabra que da y quita la vida si quiere. Y por último, Ezequiel 37, perdón. Ezequiel 37. Acompáñenme porque no va a estar en pantalla. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Y terminamos con esto. La mano de Jehová vino sobre mí, 37:1. Si lo hubiera usado para el espadeo, te costó encontrarlo, ¿eh? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y les habló a los huesos con palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Palabra de Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Te queda alguna duda del poder de la palabra? ¿O del poder de Dios cuando habla? Ahí le está hablando a Israel, su pueblo ya condenado y apartado y aún muerto por causa de su pecado. Y dice, yo puedo restaurar a mi pueblo, aún de la tumba lo puedo sacar, solo con el poder de su palabra. Un día nosotros vamos a escuchar una trompeta y la voz del Señor que diga, vení conmigo y vamos a salir de la tumba. Lo estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 15. Y vamos a resucitar. Y saben, en términos modernos, Ezequiel fue uno de los siervos menos populares, o uno de los predicadores menos populares de la Biblia. Fue uno de los que menos resultados vio en números. No había mucha gente que le creía o que... No fue un predicador popular Ezequiel. Predicaba la ira venidera. Y probablemente desanimado porque no lo oían, porque lo rechazaban, el Señor le muestra esta visión. ¿Viste ese valle de huesos secos? Humanamente no, dice, y secos en gran manera, dice, ¿vieron? O sea, lo miraba, veías todo ese valle de huesos y decías, acá, esto puede, ¿ves ese panorama de huesos secos? Sí, ¿puede haber algo de vida ahí? De ninguna manera puede haber vida ahí. Bueno, andá y decirles, así ha dicho Jehová. Yo los levanto y les doy la vida. Andá y predicales, Ezequiel les dice. Predicales mi palabra, Ezequiel. Y yo no sé si vos pensás ¿viste esa persona que vos decís, este es durísimo, no quiere saber nada, esta persona no va a cambiar más? Andá y predicale. Hay algunas familias que son valles de huesos, hay aún barrios, que son valles de huesos secos. Cuando vinieron el pastor Roy y la señora Jennifer nos contaban de una ciudad, no me acuerdo cuál es, en los Estados Unidos, que les tocó pasar por allí en una ocasión. Y es una ciudad por la que nadie quiere ni siquiera pasar, la rodean por la maldad y el pecado que hay en ese lugar. No quieren pasar por ahí, así hay barrios, hay lugares llenos de huesos secos, de gente que está perdida, que está muerta espiritualmente. Y la palabra de Dios dice, andá y decirles, así ha dicho Jehová, yo les doy la vida. ¿Y vivirán esos huesos secos? Señor, tú lo sabes. ¿No? ¿Se convertirá Cristo, esa persona tan dura de corazón? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Vos andá y predicale la palabra de Dios que da vida a los muertos. Y si el Señor quiere, va a hacer la obra. Amén. Pero predicales. ¿Vivirán esos huesos? ¿Serán salvos tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela? No, pero son durísimos. Señor Jehová, tú lo sabes, hermano, predicales. Predicales. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder, dunamis, la palabra griega de la cual viene dinamita. Es la fuerza más poderosa del universo. Predicales, porque Dios sigue creando su pueblo por medio de su palabra. Predicales con tu boca, pero predicalo también con tu vida, con tus hechos. Y le voy a pedir a los hermanos que me ayuden con la música, y si quizá estás todavía en este lugar sin Cristo, y hoy la palabra de Dios te hizo ver que hay un Dios todopoderoso que puede transformar tu vida, que te puede sacar de la miseria de tu vida. Sí. Dice, cuando
Ujú. cosa, ¿viste? Ujú. Por eso, me pasó. Yo iba a la iglesia, pero en San Martín. Sí. Conozco acá en Jahuel, Ujú. ¿viste? Y me decían, cuando una persona te pregunta cómo es guitarra, dice, la cara, chascayo. Y yo, la cara, Sí, a veces vas a alguna iglesia y escuchas eso. Sí, escúchame. Quería orar por mi papá que es borracho. Ahora en un rato, Por lo menos, vamos a orar por tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo? Cristian. Cristian. Vamos a orar por Cristian y también vamos a orar por vos. ¿Sí? Porque eso que vos decís de que a veces uno busca y no encuentra, mirá, vos necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas creer en Jesús, reconocer que sos un pecador y así cada uno de nosotros. Necesitas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Soy un pecador. Hago cosas malas, sí, Señor, pero te necesito. Yo por mi propia cuenta no puedo. Dice la Biblia, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, que Jesús resucitó, dice, serás salvo. Y sabes, Dios te puede dar una nueva vida. Te puede sacar de los vicios, de las adicciones. ¿Cómo te llamas? José. Y Cristian, tu papá. Padre que estás en el cielo, te quiero pedir por la vida de Cristian y de José. Señor, ellos te necesitan. Ellos te necesitan, Señor. Te pido que tu palabra, así de poderosa como la hemos predicado hoy, que tu palabra obre poderosamente en las vidas de ellos dos, Señor, para salvación. Y así cada uno de los que... Quizá hay alguien más en este lugar que todavía no ha puesto su fe en Jesús. Mi Dios, te pido que obres en su corazón para salvación. Ayúdalo, por favor, Padre. Y a nosotros, que hemos recibido la vida, porque alguien nos predicó ese poderoso evangelio que levanta a los muertos, tu palabra que da vida, Señor, que nos des el valor para no avergonzarnos de predicarla, Señor. Ayúdanos, Padre, que necesitamos.